Al fin tu alma conquistó, somos instrumentos en las manos de Dios. Al fin tu alma conquistó, somos instrumentos en las manos de Dios. Hechos de los Apóstoles 16, 22, 24. La multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión y ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado al ver abiertas las puertas de la prisión. Desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño. Estamos todos aquí». El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia». Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos leyendo un pasaje de la Biblia hermoso. En este pasaje de la Biblia dice que Pablo y Silas andaban predicando la palabra de Dios. Y porque ellos le sacaron el demonio a una persona que le hacía dinero a otras personas, una mujer que tenía un espíritu adivino, andaba siguiendo a Pablo y a Silas. Pablo se cansó de tanto que los anduviera siguiendo. Entonces Pablo sabía que traía un espíritu, le hizo un exorcismo, la exorcizó, le sacó el espíritu malo. Entonces ella era fuente de dinero para aquellas malas personas que la tenían como una esclava. Por esto los llevaron ante los que se encargaban de hacer justicia en esos tiempos. Entonces por eso habían metido a Pablo y a Silas en la cárcel. Leemos que le dieron a alguien la orden de que los metiera en la cárcel y que los cuidara muy bien. El carcelero los agarra y los mete, los encarceló en el calabozo. Pero a la medianoche dice que ellos empezaron a alabar a Dios. Qué curioso es esto. El que encarcela a Pablo y a Silas era el que verdaderamente estaba encarcelado. Porque Pablo y Silas, aunque estaban en una cárcel física, eran libres, pero no libres físicamente, libres en el espíritu. Fíjese cómo mucha gente a veces piensa que es libre, pero están encarcelados en su pecado, en el no creer en Dios, en su depresión, en su dolor, en su rencor, y no son libres. Es que uno es verdaderamente libre cuando uno es libre en el espíritu. Y aunque uno pase situaciones difíciles,
Aquí se nota cuando alguien es libre. Esa persona alaba a Dios. Esa persona sirve a Dios. Esa persona se congrega con la comunidad. Esa persona va a misa. Esa persona va a la iglesia. Esa persona va a los grupos de oración. Esa persona sirve a Dios. Porque la persona sí es libre en el espíritu. Y hay mucha gente que está encarcelada en sus vicios, en su pecado. Este hombre que los encarceló no era libre. Estaba encarcelado. Fíjese cómo Pablo y Silas le van a dar libertad al que los encarceló. Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios te da la libertad. Cuando uno acepta la palabra de Dios nos da libertad. Y no importa en qué situación estemos, en qué lugar estemos. No importa nada de eso. Si uno es libre en el espíritu, uno va a ser libre donde quiera. El problema está en nosotros, que estamos encarcelados. Dice que Pablo y Silas estaban alabando a Dios, aunque estaban ahí metidos en ese calabozo. Y de repente dice que hubo un ruido. Dice aquí, se lo voy a leer. De pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Dice aquí la palabra que tan violentamente que aquel lugar tembló. Dice que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Pero ¿sabe qué fue lo que se conmovió? ¿Sabe qué cimientos se movieron? ¿Sabe qué fue lo que sacudió violentamente la alabanza de Pablo y de Silas? Fue el corazón del carcelero. Le sacudieron el corazón. No fue la cárcel, sí, físicamente, pero sabe, Dios a través de su palabra, Él quiere sacudirnos violentamente nuestro corazón. Y aquel hombre, aquellas alabanzas que estaba cantando Pablo y Silas, que no sabemos qué era lo que cantaban, pero era palabra de Dios, yo me imagino. Estaban alabando a Dios. Aquella palabra que ellos estaban cantando, aquella oración que se estaba haciendo cantada, porque cantar es alabar a Dios, conmovió los cimientos del corazón de aquel carcelero. Hermano, siempre que nos acercamos a las cosas de Dios, Dios quiere conmover el corazón. Quiere mover el corazón para que se caiga, para que se derrumba, para que se destruya todo eso que no nos deja ver su gloria, nuestros miedos, nuestro pecado, nuestro vicio, nuestra desconfianza, nuestras heridas emocionales. Dios quiere conmover todo eso, sacarlo, destruirlo del corazón a través de un terremoto en el corazón de nosotros. Qué tristeza es ver que vayamos a un retiro, que vayamos a la misa todos los domingos y no pasa nada y seguimos igual. Porque la palabra todos los días quiere hacer sacudirnos violentamente para que entendamos, para que entregamos nuestra vida a Cristo. Pero qué triste cuando salimos de un retiro, cuando salimos de una misa, después de una gran homilía, después de tomar el cuerpo de Cristo, salimos igual y regresamos a nuestro pecado, a nuestra vida de rutina, a nuestra tristeza, a nuestro rencor. No, el carcelero fue diferente después que Dios le sacudió el corazón. Se echó a los pies de aquellos. ¿Qué tengo que hacer para aceptar la salvación, para ser salvado? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Aquel hombre no fue el mismo. Después que la palabra le sacudió el corazón, después de ese terremoto, hermano, después que le sacudió la mente, porque nuestra mente necesita ser sacudida,
Necesita mover esos cimientos, esos pensamientos negativos, esos pensamientos mundanos que no nos dejan amar a Dios como se debe amar, como dice la Biblia. Qué curioso, porque dice que en ese instante todas las puertas se abrieron de todos los carceleros. Oiga, si yo estuviera encarcelado ahí, nada más se hubieran abierto esas puertas y yo salgo corriendo. La Biblia no lo dice, pero vamos a asumir que esas personas ahí se quedaron. Los otros que estaban prisioneros con Pablo y Silas en las otras cárceles. Así nos sucede a nosotros. La palabra de Dios nos sacude. La palabra de Dios nos mueve, conmueve nuestros sentimientos, conmueve nuestras acciones, conmueve el corazón, el espíritu, la mente. Pero preferimos quedarnos en nuestra cárcel. Por eso hay mucha gente que se le dice: acérquese a Dios. Dios es la solución para que le ayude con el problema. Porque a veces Dios no soluciona problemas. Pensamos que Dios no es como una varita mágica. Me acerco a Dios y ya todo cambia. No. Dios da la sabiduría para poder llevar los problemas agarrados de su mano. Así se le dice a mucha gente: acérquese a Dios. Vaya a la misa, vaya a un grupo de oración, vaya a un retiro. Pero decimos no. Queremos seguir en nuestra cárcel, aislados, sin comunidad, sin ayuda del hermano, sin ayuda de Dios. Porque Dios no ayuda a la persona que quiere estar sola. Dios ayuda a la comunidad. Y el que se acerque a la comunidad, Dios le ayuda. Allí Dios va a mover los cimientos de tu corazón. Hermano, necesitamos católicos que hayan tenido esa experiencia con Cristo Jesús, que hayan escuchado la voz de Dios y que la voz de Dios haya removido, haya conmovido, haya destruido los cimientos que tenemos en el corazón mundanos que no nos dejan ver a Dios. Necesitamos católicos con una nueva fuerza. Unos católicos que no tengamos miedo a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Dejarnos conmover nuestros cimientos, nuestras seguridades, y dejar nuestros dioses por un lado, el dinero, el bienestar, el confort. Hay que dejar todo eso, que se derrumba todo eso, así como fue ese terremoto en ese lugar, para que seamos libres, para que no seamos el carcelero. Porque cuando uno no es libre en el espíritu, uno encarcela a las demás personas con sus palabras, con sus acciones. Al contrario, hermano, hay que dejarnos mover por la palabra de Dios para que así seamos libres como el carcelero. El carcelero dice que llevó la bendición a la familia, llevó la salvación. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Acepta la salvación en Jesús y toda tu familia se salvará. Hermano, dejemos que la palabra de Dios afine nuestras almas. Dejemos que ese terremoto del Espíritu venga a nosotros y nos haga unas nuevas personas, para también así ser libres y liberar a los cautivos. Hermano, que Dios te bendiga, que la paz esté contigo, que la Virgen te acompañe. Déjate conmover tus cimientos para que seas libre y des libertad. Afina tu alma con Cristo. Somos instrumentos en las manos de Dios. Bendiciones.